Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en el primer de los muchos encuentros que, bueno, los talks que le llamamos al Women Leading Tourism. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los objetivos que nuestra organización se planteó desde su creación. Como sabéis, somos una organización fundada por mujeres cuyo objetivo tiene posicionar el liderazgo femenino entre, bueno, no solamente el liderazgo femenino, sino que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo siendo CEOs, siendo directivas y teniendo el 5% ese al que solamente está ocupado en este momento por señores, ¿no? Entonces, uno de los motivos principales de nuestra organización, cuando creamos nuestra organización, fue crear una serie de estrategias para conseguir estos objetivos en el cual la mujer pudiera tener mayor posicionamiento y estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Tener prescripción, tener visibilidad, empoderar a la mujer, comunicar, son fundamentales en nuestro desarrollo profesional para poder alcanzar, digamos, estas posiciones. Hoy tenemos con nosotros un elenco de participantes muy, muy importante, a los cuales les quiero dar la bienvenida, que van a estar, por supuesto, moderados por una de nuestras compañeras y una de nuestras, bueno, pues vicepresidenta de la organización, que es Matilde Almandoz. Y aquí me gustaría, por favor, si podéis compartir la agenda para que la podamos tener todos presentes, si están amables. Pues buenas tardes, Maribel, gracias. Simplemente comentar que esta iniciativa, como decía Maribel, está enmarcada en el ODS 5, pero también en el 17, que es la colaboración y cooperación. Por eso esta iniciativa es compartida por el Foro Mais, por OPC España, por otras asociaciones que compartimos el mundo del turismo y que tenemos los mismos desafíos. No me entretengo más. Maribel, te devuelvo la palabra. De acuerdo. Me gustaría compartir con vosotros los participantes que tenemos hoy. Vamos a tener unos panelistas de excepción moderados por Matilde Almandoz. Ahora le voy a dar la palabra a Marta Arteaga y quiero que se presente ella. Es escritora, periodista y formadora de oratoria, pero por favor, Marta, preséntate en 30 segundos y daré paso al siguiente ponente, al siguiente panelista. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco este espacio que nos invita a reflexionar. Yo trabajo con la palabra en tres mundos, en el mundo del arte, en el mundo de la comunicación y en el de la formación. En el de las artes como escritora, como directora de escena, como guionista, en el de la comunicación como periodista y comunicadora, directora de programas de radio y televisión, y en el de la formación como formadora de oratoria y de creatividad. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Mercedes Quilis, que es la profesora de lengua española y experta en lenguaje inclusivo. Muchísimas gracias, Mercedes. Te doy la palabra. Hola, también un saludo. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Valencia, soy profesora titular y en compañía de un grupo de profesoras también, que somos Marta Albelda, Marta Pilar Montañez y Andrea Carcelén. Formamos un grupo de trabajo, de investigación y de docencia en lenguaje no sexista y en lenguaje igualitario. Somos coautoras, coordinadas por Antonio Briz, que también forma parte de nuestro departamento, de la guía del Instituto Cervantes, la llamada Guía de Comunicación No Sexista, que es esta, y bueno, vamos a comentar hoy aquí algunas de sus características. Pues será muy útil para todos nosotros. Muchísimas gracias. Le doy la palabra ahora a Carlos Sevilla, por favor, periodista de la cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Gracias por invitarme a esta mesa. Perdón, ¿me escucháis bien? Sí, ahora sí. Perdón, gracias por invitarme a esta mesa, es un placer estar aquí con vosotras. Yo soy Carlos Sevilla, soy periodista, a lo largo de mi carrera he trabajado en radio, en prensa, en televisión y desde hace 4 años trabajo en la cadena SER, en concreto en la sección de economía, donde me encargo de la información sobre comercio, industria y turismo. Genial, muy apropiado para nuestra temática de hoy. Y bueno, última, pero no menos importante, como se suele decir, Begoña Llobet, querida miembro de nuestra organización, ahora hablaremos de esto porque yo misma ya no sé ni cómo se dice, y es la presidenta de CEDELE,
y bueno, va a dar un keynote, os va a contar, nos va a dar detalles, nos va a dar el contexto de donde nos encontramos para que luego podamos dar pase a este panel que estará moderado por Matilde, nuestra vicepresidenta, y donde yo seré y tomaré también parte del mismo. Yo soy Maribel Rodríguez, como dije antes, pertenezco al Leading Women Tourism y también soy la vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que es una organización que representa al sector privado y donde tenemos la suerte de tener por segunda vez consecutiva a una presidenta mujer, que espero que esto sirva para reforzar este objetivo tan importante que tenemos entre todas. Sin más, voy a darle la palabra a Matilde para que podamos continuar en el panel. Maribel, simplemente paso la palabra a Begoña. Begoña, tienes toda la audiencia expectante con las pinceladas en las que nos vas a situar. Ay, perdona, una cosita que me olvidaba por esto del directo. Tenemos un chat, cualquier preguntita, estaremos encantadas de compartirla luego y poder tener un debate al respecto. Doy la palabra, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera dar las gracias a Women Leading Tourism y en especial a Matilde Almandoz, que ha sido la artífice de este encuentro. Y bueno, de este encuentro que además es muy oportuno porque, como decíais, nos encontramos en este momento toda la sociedad buscando cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y además, en breve todas las empresas tendrán que haber implementado su plan de igualdad, dentro del cual, naturalmente, el tema del lenguaje inclusivo pues, es muy importante. Quisiera daros la bienvenida a todas las personas que habéis acudido a esta convocatoria, que con tanta ilusión hemos preparado, porque significa que os interesa el lenguaje. Si queréis quitar mejor la presentación por ahora, voy a hablar sin la presentación. Significa que os interesa el lenguaje al que Heidegger llamaba la casa del ser, ni más ni menos. Bueno, y que os interesa y amáis el español, ¿no? Nuestra lengua, una lengua hablada por más de 585 millones de personas en todo el mundo y la segunda lengua de comunicación internacional. Por lo tanto, no es baladí lo que hablemos aquí, porque no estamos hablando del lenguaje inclusivo en el finlandés, estamos hablando del lenguaje inclusivo en el español, que es una lengua con una inmensa vitalidad, hablada a ambos lados del océano y cada vez se aprende más en todo el mundo. Entonces, a mí me parece que lo que vamos a hablar hoy tiene mucha importancia y debe ser tratado en un ambiente de serenidad, en el sentido más genuino de la palabra discutir. Los alemanes dicen discutieren, pero tiene poco que ver con nuestro discutir. Nuestro discutir es como muy de confrontación, pero si volvemos a la etimología de la palabra discutir, que viene del latín, que es sacudir, bueno, discutir sería sacudir las palabras, ¿no? Sacudir las palabras para ver si el argumento es sólido, examinar de una manera atenta y escrutadora una cuestión para separar las palabras, distinguirlas. En ese sentido me gustaría que tuviese lugar este evento, ¿no? Yo me he dedicado toda la vida a las lenguas, es decir, no lo he dicho, pero bueno, soy presidenta de FEDELE, que es la Federación de Asociaciones de Escuelas de Español de España. Soy cofundadora y directora de Tandem, Escuela Internacional. Soy traductora también y, bueno, profesora en varios másters de español lengua extranjera en la UIMP, en la Complutense, y amo las lenguas. Las amo y las trato con mucho cariño, intento tratarlas lo mejor posible, porque son un legado histórico, son un patrimonio maravilloso que tenemos, pero al mismo tiempo también soy audaz. Creo que el uso del lenguaje requiere audacia, igual que el vivir en sociedad y el adaptarse y el luchar por determinadas cosas requiere audacia. Requiere audacia y me parece que el lenguaje inclusivo también requiere algo que pocas veces se menciona, que es sensibilidad. Creo que la sensibilidad, que tiene que ver también con la educación en su sentido más amplio, el ser sensible a nuestra audiencia, a nuestros interlocutores,
a nuestro entorno. Saber que cuando transmitimos una lengua, cuando estamos enseñando una lengua, no estamos enseñando una simple sintaxis, una gramática, estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo cultura. En ese sentido, ahora sí me gustaría poner en marcha la presentación. Este encuentro para mí es una, como lo he llamado en el título, una reflexión sobre el lenguaje inclusivo, empezando por el CID, siglo XII-XIII. Aquí tenemos hablando de las mujeres y varones, de los burgueses y burguesas que se asoman a las ventanas para ver al mío Cid pasar. Bien. Quisiera pasar a la siguiente. Bueno, Wittgenstein es un filósofo austriaco que se ocupó mucho del tema del lenguaje. Y tiene una frase muy famosa, que seguramente muchas de las personas que estáis aquí conoceréis, ¿no? Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y esto es un camino de doble sentido. Según son los límites de mi lenguaje, así son los límites del mundo en el que vivo. Según son los límites del mundo en el que vivo, así son los límites de mi lenguaje. Es decir, estamos ante una interacción. El lenguaje, Wittgenstein lo compara con una antigua ciudad, una maraña de calles que tiene un casco histórico, como el casco histórico de todas nuestras ciudades, en el que se encuentra, diríamos, lo que es la esencia del lenguaje. Es la esencia de ese legado histórico que hemos recibido. Esa maraña de calles va anexionando diversos barrios, diversos edificios, porque son necesarios, porque algunos de los edificios que están en el barrio antiguo hay que demolerlos porque están viejos, no sirven. Entonces hay que meter nuevos edificios. Algunos edificios se construyen siguiendo las pautas de los edificios antiguos, otros se pueden construir haciendo un contraste arquitectónico muy moderno. Pues lo mismo pasa con el lenguaje. Y él nos lanza una pregunta. Pregúntate si nuestro lenguaje es completo, si lo era antes de incorporarle el simbolismo químico y la notación infinitesimal, si lo era antes de incorporar también el lenguaje inclusivo, ¿no? Me gusta mucho esta metáfora que Wittgenstein nos presenta. Imaginaos también que en esa antigua ciudad, en las últimas décadas, imaginaos todos los nuevos barrios que han nacido. Imaginaos todo lo que hemos introducido en nuestro lenguaje en el ámbito de la tecnología, de la comunicación, los nuevos lenguajes, los nuevos suburbios que hemos aceptado y que usamos constantemente porque son parte ya de nuestra realidad. Pasamos a... Bien. Wittgenstein también dice, imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Y es que el hecho de que usemos un lenguaje forma parte de nuestra forma de vida. ¿Y qué es nuestra forma de vida? Pues es la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno y con las personas que nos rodean. Y esas formas de relación cambian a lo largo de la historia y surgen nuevas formas. Y todo ello va conllevando cambios en nuestras formas de vida y, por lo tanto, en nuestro lenguaje. Es decir, estamos ante algo muy dinámico. El lenguaje es algo tremendamente dinámico que va cambiando y adaptándose. A veces es más lento que la evolución de la sociedad. Normalmente es más lento. Pero, sin duda alguna, varía, va cambiando y va ampliando esos límites de los que hablaba Wittgenstein. Ahora bien, a la hora de ampliar esos límites o de hablar del lenguaje inclusivo, es verdad que hay diferentes sensibilidades. Ya solamente teniendo en cuenta lo enormemente inmenso que es el número de hablantes de español, imaginaos, ¿no? Países, sensibilidades diversas, está el ámbito público, está el ámbito privado, está el ámbito familiar. Hay diferentes formas de transitar el camino del lenguaje inclusivo. Y todos y todas nosotras ya convivimos desde hace años con la arroba, con la X, con la E de les niñes, que está, por ejemplo, muy extendida
en Argentina, en Chile y en otros países. Y bueno, pues algunas de estas soluciones o propuestas tendrán un recorrido, otras quizá no lo tengan. Pero lo que a mí sí me parece importante decir es que, aparte de todas estas nuevas ideas que han surgido y que son como ventanas por las que nos asomamos a otras realidades, el español en sí es tan rico que nos permite reflejar esos cambios que se han producido en la sociedad y evoluciona con nosotros, que existen multitud de maneras de expresarnos en lenguaje inclusivo. Porque, como dice Alex Grigelmo en su último libro, que se llama Propuesta de Acuerdo sobre el lenguaje inclusivo, el primer paso para que lleguemos a un acuerdo igualitario debe consistir en mirar el español como a un amigo, a una amiga, ¿no? Que está dispuesta a ayudarnos, no como un enemigo que nos oprime. Un amigo que nos proporciona cantidad de palabras, perífrasis, formas, fórmulas para poner en marcha y para interiorizar el lenguaje inclusivo. Pero es que además tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que no nos sirve de nada arremeter contra el lenguaje, contra el idioma, porque los usos no son del español, los usos son de los hablantes, son culpa nuestra. Es decir, no podemos culpar a la lengua o al idioma. Por supuesto que ese casco antiguo del idioma está lleno de refranes horrorosos, de dichos inaceptables, de asimetrías totalmente inaceptables, eso por supuesto, pero en definitiva en nuestra mano está el poder demoler aquellas casas del casco antiguo que ya no sirven, que son viejas, que no son útiles o que incluso son dañinas para nuestra ciudad, y el poder construir otras nuevas. Entonces, sí creo que es importante que nos demos cuenta de que nosotros somos los que tenemos en nuestra mano, en nuestro uso del lenguaje, la llave para llegar a lo que es un lenguaje inclusivo. Un lenguaje inclusivo que es muy importante y que está ya muy asumido por las generaciones más jóvenes. Quizá en mi generación no está tan asumido, pero conozco muchos profesores y profesoras que me han comentado que hay niños y niñas en su clase que, por ejemplo, no se sienten que no se están dirigiendo a ellas cuando se usa el masculino genérico. Los niños, que los niños salgan al patio. Bueno, pues hay niñas que dicen, ¿y las niñas? Es decir, para las generaciones más jóvenes esto ya es algo muy evidente y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nuestra generación, que ahora mismo ocupa cargos importantes en la docencia, en las empresas o en cualquier trabajo, tenemos también la responsabilidad de visibilizar a las mujeres, de dar un trato igualitario a la mujer en el lenguaje y de proporcionar modelos a esas niñas y a esos niños que van a constituir nuestro futuro. Por último, todos y todas, me pregunto, pues no es que vayamos a cambiar la sociedad porque usemos todos y todas constantemente, sino que más bien parece que si empieza a usarse la expresión de que la visibilidad de las mujeres está siendo efectiva en el pensamiento del común de la sociedad, ¿no?, que se expresa con ese lenguaje. Ahora bien, sí tendremos que tener en cuenta una cosa, y es que estamos discutiendo sobre el lenguaje inclusivo, pero lo más importante y la tarea en la que debemos estar todos y todas inmersos y empeñados y empeñadas es en el cambio de la realidad. La realidad es la que corresponde, por ejemplo, a lo que ha comentado Maribel en su introducción. La realidad es que, por ejemplo, en el mundo del turismo, porque bueno, yo también soy miembro de Women Leading Tourism desde hace un año más o menos, es cierto que si bien hay un 50% de mujeres que trabajan en el mundo del turismo, sin embargo, solamente hay un 5% de mujeres directivas y con cargos de responsabilidad en el mundo del turismo. Y esto es lo que hay que cambiar, en esto es en lo que hay que trabajar, en romper los techos de cristal,
en dar acceso a las mujeres a los mismos sueldos que tienen los hombres, en evitar las discriminaciones, en evitar las asimetrías, en evitar el trato condescendiente, que incluso se puede ver en el lenguaje no verbal cuando estás en foros muy masculinos, y en lograr, en definitiva, esa igualdad de género que está en el objetivo 5 de la Agenda 2030. Creo que es responsabilidad de todos los hombres y de todas las mujeres y de toda la sociedad, y creo que el hecho de tener hoy este encuentro es una manera de que vayamos interiorizando el tema y de que vayamos viendo cómo en nuestro entorno más inmediato, que es desde nuestra familia y nuestros amigos hasta nuestras empresas y nuestras organizaciones, podemos conseguir que la mujer tenga visibilidad, que tenga un trato simétrico y que el lenguaje inclusivo, un lenguaje inclusivo natural, se abra paso. Un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta el registro en el que nos movemos, el contexto, los interlocutores, si estamos hablando o si estamos escribiendo, si estamos en un discurso público o privado, pero que sea asumido de forma natural por todos los que comunicamos y por todas las personas que comunicamos. Gracias. Perfecto, Begoña. Pues muchísimas gracias por todas estas reflexiones que nos han situado, además, sobre todo en la filosofía del lenguaje y del uso que hacemos de él. Pero ahora vamos a aterrizar. Y como vamos a aterrizar, yo quiero que Marta nos vaya a leer una anécdota que al mismo tiempo también la vamos a compartir en pantalla, que nos va a permitir solo una pequeña reflexión. Como hay un chat, yo creo que a esa anécdota lo que podéis hacer es contestar, si queréis, por el chat, porque así luego tendremos un momento para compartirlo. Entonces, proyectamos esa diapositiva de la anécdota y Marta, el micrófono es tuyo. Antonio, padre de Roberto, un niño de 8 años, sale conduciendo desde su casa de Madrid y se dirige a Valencia. Roberto va con él. En el camino se produce un terrible accidente. Un camión que venía de frente se sale de la autopista y embiste el coche de Antonio. El impacto mata al instante a Antonio, pero Roberto sigue con vida. Una ambulancia de Valencia llega casi de inmediato, advertida por quienes fueron testigos ocasionales, y el niño es trasladado al hospital. En el momento en que llega, los médicos de guardia comienzan a tratar al niño. Después de intercambiar opiniones y estabilizarle las constantes vitales, deciden que no pueden resolver el problema de Roberto. Necesitan consultar. Además, se advierten del riesgo de trasladar al niño y por eso deciden dejarlo ingresado allí en Valencia. Después de las consultas pertinentes, se comunican con el Hospital de Niños de Madrid y finalmente hablan con una eminencia en el tema a quien ponen en conocimiento de lo ocurrido. Como todos concuerdan que lo mejor es dejar a Roberto en Valencia, la eminencia decide viajar directamente desde Madrid hasta allá y lo hace. Los médicos del lugar le presentan el caso y esperan ansiosos su opinión. Finalmente, uno de ellos pregunta: ¿está usted en condiciones de tratar al niño? Y obtiene esta respuesta: ¿cómo no voy a estarlo si es mi hijo? Ahora decide tú, ¿cómo es posible esto? Entonces, os dejamos para que contestéis por el chat mientras que paso la palabra a Mercedes Quilis, que es nuestra experta en este panel, auténtica experta del lenguaje y coautora de esa guía a la que ha hecho mención y cuya portada nos ha enseñado. Es fundamental pensar que el tema es de tal, no solo actualidad y de importancia, sino que el Instituto Cervantes, que al fin y al cabo es el buque insignia del español de ahora, ha tenido esa iniciativa que, como nos dirá Mercedes, no ha nacido antes de ayer. Esto ya lleva tiempo. Mercedes, lo que sí te agradeceré es, como comentamos, que puedas ser una píldora intensiva para que luego podamos compartir. Ahora el micrófono es tuyo. Gracias Matilde y gracias sobre todo a Begoña Llobet, que ha hecho esta presentación, para mi gusto, preciosa, en la que se han situado las cuestiones fundamentales en las que creo que la mayoría
estamos de acuerdo, ¿no?, con nuestro sentido sobre cómo es posible que la lengua realmente actúe con esa capacidad de mediación entre nuestras mentes y las realidades. Las realidades son la sociedad que nos rodea, ¿no? En ese sentido, sí que hay que darle un valor muy positivo a lo que puede aportar el lenguaje inclusivo en el cambio social que estamos pretendiendo en este sentido. Muchas veces se critica precisamente este aspecto y se dice que lo que hay que cambiar es la sociedad y las condiciones de las mujeres que vivimos en ella. Y parece que al intentar hacer ese cambio social, económico, etcétera, se deje de lado el lenguaje, pero precisamente, también Begoña lo ha señalado, gracias a ese lenguaje, gracias a esa visibilización, se ha hecho un avance, una aportación. Y también yo, como tú, confío en esas nuevas generaciones que están educadas de otra forma ya, en las que el lenguaje, como sabemos, no salta de generación en generación, cada persona lo aprende desde el principio. Bueno, pues las nuevas personas que aprenden el lenguaje, estos aprendices y aprendizas tan jóvenes, están teniendo una visión nueva, están haciendo que ese lenguaje medie entre sus mentes y la sociedad, y yo creo que es un buen cambio. Dicho esto, paso rápidamente a contaros que en el año 2011 el Instituto Cervantes hizo un encargo por medio de nuestro catedrático de lengua española, Antonio Briz, para que preparáramos una guía de lenguaje igualitario, no sexista, inclusivo. Se decidió el nombre de Comunicación no sexista y nos reunimos el grupo de compañeras de las que os he hablado antes como elaboradoras y redactoras bajo la coordinación de Antonio Briz de esta guía. Lo primero que pensamos es que tenía que ser una guía de comunicación, no una guía de lenguaje. Las guías de lenguaje inclusivo habían proliferado desde mediados de los años 2000, sobre todo, antes también, por supuesto. Hay un libro fundamental de García Meseguer del año 94, Alberto García Meseguer, que se llama ¿Es sexista la lengua española? Bueno, esa fue la introducción de este problema en nuestra lengua, en concreto en la península, en España. Y nosotras nos planteamos que debía ser una cuestión de comunicación, entendida en un sentido amplio. Las guías empezaban a estar muy denostadas porque se había ofrecido una especie de listado que proporcionaba soluciones automáticas de donde dice esto, generalmente masculino genérico, diga usted esto. Y eso, en cierto modo, esa popularización de estos modelos bastante simplificados se adoptó también porque la legislación lo exigía en la administración y sobre todo en el lenguaje político. Con lo cual, al cabo de unos años, las fórmulas que llevaban al desdoblamiento es sustituir todos y todas, señores y señoras, que como hemos visto ya aparecía en el Cantar de Miocid desde bien antiguo, o sea que es una fórmula natural en la lengua, se convirtió en una fórmula repetitiva. Y esto también generó una especie de rechazo social hacia esas fórmulas que se identificaban con un lenguaje artificial, un lenguaje de los políticos, entre comillas, un lenguaje administrativo. En esta situación, hace 10 años nos planteamos qué hacer y lo que quisimos hacer fue una revisión completa de la que os doy tan solo las pinceladas. Una primera parte que trabajara la norma del español, dado que nosotras todas somos filólogas y lingüistas y era un aspecto fundamental. La norma la suministra la Real Academia Española, es la aceptada por todos, pero como sabéis, tampoco es algo que se acepte de forma no combativa por las propuestas de lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario o no sexista, dado que la postura de la Real Academia Española se ha mantenido firme en sus criterios gramaticales. Y digo gramaticales porque es la función que le corresponde a la Real Academia Española, la norma gramatical. Nosotras trabajamos con esa norma gramatical y vimos inmediatamente cuáles eran las opciones también gramaticales a la norma, que dependen ya de una voluntad de uso. En un segundo bloque trabajamos el léxico. El léxico para nosotras era muy importante también porque en estos últimos años se había producido un cambio de normativa que, por ejemplo, hacía obligatorio el uso de la designación de profesiones, oficios, cargos, etcétera, en masculino y en femenino, y esto incluye también las voces que no cambian de forma, pero había que ponerle el y la delante, por ejemplo, ¿no? Y también para nosotras era muy importante hacer ver todo ese conjunto de léxico que mostraba las desigualdades entre varones y mujeres.
La tercera parte de la guía fue la más extensa. Ahí trabajamos un montón de tipos de textos con todas las condiciones discursivas, teniendo en cuenta los interlocutores, teniendo en cuenta el tipo de texto, las personas destinatarias, eran más de una, etc. Y trabajamos con un conjunto amplísimo en todos los ámbitos, educativo, administrativo, medios de comunicación, etc. Y concluimos esa guía con una parte que era bastante novedosa, que era la de la imagen, porque muchas veces la imagen y lo que se está diciendo chocan de una forma muy llamativa. Estamos acostumbrados a una corrección lingüística y, sin embargo, ciertas imágenes, tanto públicas como privadas, no ya digo los anuncios y demás, ¿no?, pues chocan con ese lenguaje. Preparamos esta guía que, por razones ajenas a nuestra voluntad, y me consta que también a los actuales, las personas responsables de la guía del Instituto Cervantes, pues hoy también vieron que han sido años quizás perdidos, nos solicitaron hacer una revisión de la guía, pero la revisión se ha convertido casi en una segunda edición. Y digo muy brevemente por qué. La sociedad en 10 años ha cambiado tanto que nuestra propia guía, que considerábamos que era progresista en este sentido, ha cambiado. También las reacciones contra la norma gramatical de la academia han variado. También han aparecido nuevos medios de designación, en este caso, como también ha comentado Begoña, arrobas, etcétera. Y en general la percepción social del lenguaje igualitario, del lenguaje no sexista, que hoy por hoy es algo totalmente vivo en las conversaciones, que genera polémica, que genera discusión y sobre la que todo el mundo tiene algo que decir. Yo también tenía un pequeño juego, pero creo que me pasaría un poco si lo hiciera. Es muy, muy breve. No sé si lo hago. Adelante. ¿Os parece? Sí, claro. Mira, si me dais la palabra para que salude en estos momentos, yo podría decir buenas tardes a todos. En este caso estaría utilizando un masculino genérico, estaría de acuerdo con la Real Academia Española, pero no sé qué os parece. Buenas tardes a todos. Bueno, ahí lo dejamos. Podría decir buenas tardes a todas, ya que también, por ejemplo, Alex Grigelmo, pero mucho antes, algunas compañeras lingüistas como Marisa Calero y Margarita Guiteras habían dicho que en un grupo mixto, donde la mayoría son mujeres, se podía utilizar este femenino genérico. Y Alex Grigelmo también lo sustenta. Si la mayoría somos mujeres, pues los varones se incluyen. Podría haber dicho buenas tardes a todas y a todos, poniendo primero a las mujeres, como señoras y señores, o damas y caballeros, pero podría haber dicho buenas tardes a todos y a todas. También podría haber pensado, bueno, evito el problema y digo buenas tardes a todo el mundo. Con eso ya me voy librando de algún problema sobre el sexismo. También puedo decir buenas tardes a todas las personas que participan en esta sesión y también podría decir buenas tardes a quienes están con nosotros esta tarde. Por último, si digo buenas tardes a todes, vais a pensar que estoy muy de acuerdo con ciertas perspectivas que, bueno, pues incluyen esa visión no binaria y lo más sencillo sería que acabará diciéndoos hola. Esto quiere decir que una cosa tan simple como un saludo tiene que ver con las circunstancias, el grado de formalidad, el número de interlocutores, lo que se espera de la persona que está tomando la palabra y de tantos factores que no se pueden dar fórmulas simples y sencillas ni siquiera para esto. Cada uno de nuestros actos lingüísticos nos refleja y cada uno de nuestros actos lingüísticos puede tener consecuencias en la percepción de cómo consideramos a nuestros interlocutores en este caso. Y era ese pequeño juego solo para que vierais bueno, hola, y paso la palabra. Muchísimas gracias, Mercedes. Ha sido muy, muy, muy interesante situar el tema, pasar de la filosofía a la realidad de lo que se está haciendo para ver y viendo también las limitaciones y las evoluciones que hemos tenido en estos 10 años. Yo ahora lanzaría la primera, seguro que habéis oído todos, Begoña, Mercedes, Marta, Maribel, Carlos. Yo soy muy partidaria de nombrar y así ya, ¿sabes? Personalizamos. ¿Habéis oído este último tuit o habéis sido conscientes de este último tuit en el que respondió alguien de la Real Academia definiendo, que ha dado mucho ruido en las últimas semanas, definiendo que el lenguaje inclusivo era aquella pauta que se hacía para que
desapareciera el masculino gramatical. Y ha dado muchísimo. ¿Lo habéis oído? ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión? Abro vías, muy rápido. Carlos, ¿cómo lo ves? Yo lo que creo es que con esto del lenguaje inclusivo pasa como con otros aspectos, digamos, del feminismo o de cambios que se tienen que dar en la sociedad y que tenemos que cambiar, ¿no? Porque, digamos, se han estado haciendo mal o hay cosas que hay que corregir y pues tenemos que cambiar. Y a nadie le gusta que le digan, no, es que todo lo que has hecho, lo que has estado haciendo no lo has hecho mal, no, esto que estás diciendo no deberías decirlo así o habría que cambiar. Entonces, estas cosas es lo que yo creo que generan esta especie de enfrentamiento, a veces muy enconado, muy ¿no? Como estás yendo en contra de la norma que no sé qué, esto es una tontería. Entonces, yo creo que habría que desdramatizar un poco, entendernos un poco más, que haya un poco menos de enfrentamiento. O sea, el lenguaje, ¿no? El idioma entiendo que es algo dinámico, que se va formando con el tiempo, con el uso. Entonces, es algo que antes la gente se reía de la palabra concreta y ahora concreta está en el diccionario, ¿no? Quiere decir que hay cosas, o concejal, que es una palabra que no tiene ningún género, ¿no? Que no, si tú oyes la palabra concejal, en principio no te debería decir si es un hombre o es una mujer, porque no es como si dijéramos, no sé, jardinero, que sí que tiene el femenino de jardinera, ¿no? Concejal no tiene esa connotación, pues se ha acabado derivando o se ha acabado utilizando la palabra concejala, ¿no? Y ya se ha extendido. Entonces, quiero decir que es algo como muy dinámico. Entonces, yo entiendo que tendríamos como que entendernos un poco mejor, intentar comprender a las otras personas, que la persona que está haciendo, muchas veces, por ejemplo, alguien se equivoca intentando decir una palabra inclusiva y entonces cae en una especie de despropósito, ¿no? Lo del miembras, y la gente se le echa encima, ¿no? Y hay un pequeño linchamiento, ¿no? Entonces, yo pienso que la gente, cuando uno está intentando hacerlo bien, pues tampoco pasa cuando se equivoca. También hay que entender que esa persona se ha equivocado, pero intentando hacerlo bien. Pues probablemente a lo mejor no exista la palabra que ha dicho, ¿no? Pero bueno, está intentando cambiar esa forma, intentando hacerlo de una forma más inclusiva. Yo soy muy partidario de las palabras intento utilizar las palabras que engloban, ¿no? O sea, pues en lugar de decir alumnos, decir el alumnado, en lugar de decir los aficionados, decir la afición. No sé, palabras que hay, o sea, quiero decir, el idioma ya nos da herramientas, digamos, para hacerlo inclusivo sin necesidad a veces de inventarnos o de utilizar desdoblamientos o inventarnos otras fórmulas. Hay muchas palabras que no estamos acostumbrados a decir. Yo oigo muchísimo decir los que en lugar de quiénes, y quiénes engloba a todo el mundo y son los mismos caracteres, ¿no? Que es que ni siquiera te ocupa más espacio, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que yo creo que se pueden utilizar, que no estamos acostumbrados a utilizar y que podríamos utilizar más. Y yo tenía, ya que se ha hablado de las mujeres directivas, aunque sea salirse un poco del lenguaje inclusivo, pero ya que habéis hablado de eso y quería aportar un poco una anécdota, ¿no? Yo trabajo mucho entrevistando y estoy muy en contacto con asociaciones empresariales del turismo y de otros sectores, pero concretamente el turismo bastante. Y la inmensa mayoría de los responsables de esas asociaciones empresariales son hombres, pero no sé, la inmensa mayoría. Y otra anécdota, la inmensa mayoría de las personas que llevan la prensa o la comunicación de esos hombres son mujeres. Y aquí hay una excepción que me ha sorprendido, que casualmente he tenido, me ha llamado la atención en los últimos días. He hecho un reportaje para este fin de semana. He hablado con 3 personas responsables de asociaciones empresariales del turismo, de congresos y de negocios y de ferias y tal, y las 3 eran mujeres. Entonces, bueno, también hay algunos espacios donde se van abriendo, digamos, se van recortando, se rompen esos techos de cristal. Y de momento Bueno, que conste que no me has contestado lo del tuit este de la RAE, pero bueno, Marta. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo opino que generalmente cuando hay una transformación en la sociedad hay una resistencia al cambio, ¿no? Entonces, a mí me gustaría introducir un punto de vista como artista y como comunicadora y formadora que tiene que ver con lo que comentaban tanto Begoña como Mercedes, con la palabra como creadora de la realidad también. Para mí,
hay que ir a lo sutil ya, hay que ir a lo sutil en el uso de la palabra. Begoña comentaba la necesidad de aumentar nuestra sensibilidad y para mí la sensibilidad siempre es el arte de estar atentos a lo que sucede, a percibir la realidad. En el mundo de las artes, por ejemplo, el uso de la palabra es muy diferente en el mundo de la comunicación. En el mundo de las artes, el origen de por qué y para qué se contaban las historias era la manera de ordenar el mundo, de reflexionar sobre la realidad, de modificarla a través de nuestra creatividad. En el mundo de la comunicación, el lenguaje para mí ha de ser útil y ha de integrar. El lenguaje inclusivo es que tiene que incluir, porque el lenguaje ha de servir para hacernos pertenecer. Pertenecer es formar parte. Para ello es fundamental escuchar. La comunicación no solamente es comunicar, sino que la otra parte es escuchar, que hace falta. Al igual que en el mundo de las artes, poco a poco nos hemos ido enriqueciendo con puntos de vista diferentes, porque bien es sabido que hasta hace bien poquito solamente había un único punto de vista de quién crea el arte, de quién cuenta las historias, quién dirige, quién hace las obras pictóricas, arquitectónicas, las esculturas. Ahora, afortunadamente, se van enriqueciendo otros puntos de vista que nos ayudan a entender la realidad e integrar diferentes puntos de vista. Yo creo que es tiempo también de reflexionar cómo ocupamos un espacio, porque la palabra encarnada ocupa un espacio físico. Entonces, me encantaría compartiros mi experiencia como formadora de oratoria, puesto que la mayor parte de mis alumnas, cuyo perfil es grandes empresarias, artistas, políticas, magníficamente cualificadas, con 3 y 4 carreras, con un nivel muy elevado de oratoria, comparten un patrón, que es que no se sienten en el derecho de ocupar un espacio público. Y esto me parece fundamental uniéndolo también con el tuit que comentabas, porque mis alumnos hombres dan por hecho ese espacio público. Entonces, en la medida en la que hay que incluir algo que está sucediendo, una realidad, hay que escuchar esa realidad, hay que ocuparla y formar parte. Para mí, el lenguaje inclusivo es un lenguaje físico también, no solo verbal, es el lenguaje que ocupamos físicamente para crear una realidad enriquecida que tiene que ver con ocupar esos espacios capaces de transformar la realidad, porque para mí expresarnos es un derecho fundamental. Y si no nos expresamos, no se escuchan otros puntos de vista y siempre se impone el mismo. Por tanto, la empatía, la sensibilidad tiene que ver con ocupar los espacios. Imaginad un ejemplo muy escénico, un bailarín. Un bailarín en un escenario ocupa su cuerpo. Ocupa con su cuerpo el escenario. Si la palabra, si pudiéramos imaginar el espacio que ocupan nuestras palabras, si pudiéramos verlo, si no ocupamos los espacios físicos a través de nuestro verbo, a través de nuestro discurso, si no nos sentimos en la necesidad, en el derecho de ocupar esos espacios, esa visibilidad deja de existir. Por tanto, hay que transitar el cambio y, aunque sea incómodo, hay que destacar las realidades que hacen falta todavía visibilizar para poder acercarnos a tener una escucha de lo que hay, que lo puede negar una parte de la población, pero es que está sucediendo. Bueno, una de las cosas que hemos comentado, que habéis comentado todos o que hemos compartido, voy a decir una serie de palabras, ¿no?, que han salido, es eso. Lo del lenguaje, la audacia, lo ha comentado Begoña, la sensibilidad. Carlos también ha hablado, aunque no directamente, pero ha aludido a que el lenguaje, o sea, a no ideologizar esto, sino a utilizarlo como algo inclusivo, el dinamismo, la transformación, el espacio. Marta, Mercedes, vosotros has separado muy bien lo que son los conceptos, uno puramente gramatical, otros los usos, o sea, la norma, el lenguaje y tal, pero sí está claro que aunque el lenguaje vaya después de las normas, porque la sociedad va avanzando, sí es verdad que todos los que estamos en posiciones en las que de alguna manera transmitimos mensajes, ¿no?, tenemos una capacidad, aunque sea pequeñita, de incidir de trasladar las maneras de comunicar. Vamos a dejar que el desdoblamiento, aunque Begoña ha hecho fantástico trayéndonos al cantar del Miocid, a mí me suele gustar recordar a Roosevelt, a De Gaulle, en todos los momentos en los que hay que arengar a una población, a nadie se le ha olvidado hablar de las mujeres. Hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los necesitas a todos. Otra cosa es que en el momento en que ya no tienes esa presión, se nos olviden las mujeres y no las visibilicemos. Entonces voy a ir a ese punto con todos vosotros, el de visibilizar. De alguna manera, la forma de expresar, la forma de decir, va a permitir visibilizar unos cambios. Sí estábamos todos diciendo que como las generaciones
más pequeñas, o sea, más de menor edad, ya van incorporando eso. Pero ¿qué podemos hacer desde nuestros registros? Y os voy a varias pinceladas que sabéis que me gustan. Lo del desdoblamiento, pues es lo menos que puede importarnos, pero sabéis que me gusta mucho hablar de dos temas. Uno, el famoso androcentrismo. Nuestra sociedad es una sociedad aún androcéntrica, todo gira en realidad alrededor o ha girado del varón, por eso las mujeres están invisibilizadas en los libros de textos, en la ciencia, en muchos sitios, eso por una parte. Y luego otra, cuando la mujer se incorpora, como estaba diciendo Marta, a lo público, entonces, por un lado ella tiene esas resistencias, ¿no? El sentimiento de la intrusa, que cree que no debe estar. Pero también hay una especie de resortes sociales que funcionan, y me refiero, por ejemplo, al lenguaje asimétrico, que ese lo vivimos todas y lo sufrimos todas. Tú estás en un entorno y ahora cuando Carlos hablaba de los cargos en las asociaciones, tú estás en una reunión y al presidente le llaman presidente y a ti te llaman por tu nombre de pila. O, como diría Begoña, Plácido Domingo, la Calas. Almeida, Almudena. O sea, son asimetrías flagrantes. Entonces, esa es mi idea de la aportación que nosotros, de forma muy sencilla y muy humilde, a lo mejor podemos hacer. Os dejaría esas dos cosas. Ese androcentrismo que de alguna forma sofoca la visibilidad de las mujeres, por una parte, y genera la ocultación y la invisibilidad, y ese lenguaje asimétrico. Y ahora ya... Matilde, gracias. Mira, me gustaría comentar una cosa, todo muy interesante, por supuesto, y estamos hablando de lenguaje verbal, pero el no verbal también es igual de importante, porque, y lo comentabas antes, Begoña, y yo creo que nuestra responsabilidad como mujeres empoderadas o como mujeres ya de una cierta edad debemos speak up, como dicen los ingleses, debemos no permitirlo y poquito a poquito, cada vez que estas situaciones pasen, corregirlas y no pasa nada. Las primeras 2 veces nos van a hacer sentir mal o van a incomodar al de al lado, pero hay que decirle, oye, perdona, déjame que yo también estoy aquí. O corregir, no pasa nada, corregir, nos llevaremos algún palo que otro, pero al final, a la hora de la hora, pues nuestra obligación es visibilizar. Por otro lado, el intrusismo del que hablabas, Matilde. Hay que dejar de sentirse como si fuéramos intrusas. ¿En dónde? En la otra mitad de la población. También en el lenguaje eso hay que evitarlo y es parte también de lo que comentábamos antes. Y no podemos permitir, pero hablo también de nuestros compañeros, todas las personas que estamos aquí hoy, que esto suceda de ninguna de las maneras. Me preocupa que si empezamos a decir todas o todos, o si hago el desdoblo y lo desdoblo, que al final nos vayamos a un reduccionismo y cuanto más nos reduzcamos, pues más pequeños nos hacemos y menos nuestro lenguaje va a ser rico. Con lo cual yo sinceramente intentaría pues adaptarme a cada situación, contextualizarlo e ir hablando así y hacer que los demás también se esfuercen y lo hagan. Si estamos más mujeres que hombres, pues todas, si estamos más hombres que mujeres, pues todos, y el orden, y no pasa nada, oye, trabajemos y esforcémonos todos, todas y lo que quieran, porque si no vamos a acabar diciendo hola, sí, no, y vamos a hablar en un lenguaje ya, vamos, de punto, raya, punto. Pues yo creo que al final lo interesante aquí es que sepamos que empezamos esta conversación hoy para precisamente, pero obviamente para visibilizarlo, para tratarlo, pero para que no tampoco sea un síntoma ni un motivo de pelea ni de confrontación, sino todo lo contrario. Tenemos que estar todos alineados y me encanta las conversaciones que habéis comentado porque aquí lo tenemos muy claro y luego si quieres yo te comento de las respuestillas que estamos viendo aquí. Luego, espera, vamos a seguir la vuelta. Entonces, Mercedes. Bueno, no sé a qué te puedo contestar porque las dos cosas me parecen interesantes. El androcentrismo genera un tipo de lenguaje que es el lenguaje sexista, que es un lenguaje discriminatorio por razón de sexo, como otro tipo de discriminaciones lingüísticas, ¿no? El androcentrismo es difícil de cambiar y el androcentrismo pues impregna el lenguaje. Eso hace que pensemos que el masculino sirve como un valor universal. Entonces, tradicionalmente deberíamos estar incluidas en ese masculino, que es el que representa lo universal. Ya sabemos, hombre representa hombres y mujeres, pero mujeres no siempre representan, pero hay veces que hombres no representan a las mujeres, ¿no? Yo no puedo decir uso una colonia de hombre, sería un poco extraño, ¿no?
Y esto, claro, es un problema. Y en cuanto a la segunda cuestión de que es cómo podemos o qué podemos hacer, yo creo que lo primero que hay que hacer es desdramatizar, por supuesto. Nuestro objetivo siempre ha sido que las intervenciones sean naturales y coherentes. ¿Eso quiere decir que hay que evitar con sudor y lágrimas el masculino a cada paso? No. Quiere decir que hay que hacer el esfuerzo suficiente para que la visibilización sea clara y evidente desde un principio. Exacto. Ya que estamos con esto, podemos saludar a un grupo mixto con todos y todas, pero si después tenemos que utilizar formas masculinas, como has dicho tú, Begoña, si tú dices Begoña y Carlos, no es necesario que digas son el presidente y la presidenta. Puedes decir son los presidentes de diversos foros y no pasa nada. Lo interesante es que un poco de formación lingüística, un poco de cursos de formación en este sentido, ayudan a ver todas las posibilidades que hay. Y ayudan a ver que se puede crear un discurso fluido, natural, empleando también algunos masculinos genéricos, porque no todos por principio son obligatorios y no todos toda duplicación o todo empleo sustitutorio por definición es aberrante, antieconómico, etcétera, etcétera. Y esto pues cuesta un poco bastante, ¿no? Porque supone un esfuerzo, fundamentalmente. Supone un punto de recapacitar acerca de cómo es el lenguaje y cómo queremos usarlo. Lo hacemos con muchas otras cosas, sobre si usamos o no anglicismos, sobre todo en vuestro mundo, el del turismo, esto es una locura, ¿no? Si vais a usar un anglicismo o no, y la imagen que da alguien cuando utiliza un anglicismo a sus interlocutores, pero no lo hacemos con otras cuestiones porque nos salen de forma natural, porque tenemos una edad, claro, y porque lo hemos aprendido así. O sea, es algo que hay que hacer voluntariamente, y esto es lo que cuesta. Bueno, es una pequeña pincelada. Sí, no, perfecto. Begoña. Sí, a este respecto pero quería rápidas para que podáis intervenir todos, ¿de acuerdo? Claro, que tenemos que ver lo que nos ha dicho la audiencia. Sí, yo creo que en el ámbito académico hace ya muchos años que nos chirrían denominaciones como el hombre para referirse a la humanidad entera. Esto te pasa también si en los oficios religiosos, en un montón de sitios, ¿no?, donde todavía se sigue utilizando. Esto ya nos chirría a todos. Y creo que en el ámbito académico vamos por delante, porque es un mundo también más femenino, claro, en el que hay más alumnas. Yo, por ejemplo, en mis clases de máster, pues uso el masculino y el femenino. Muchas veces les hablo en femenino, otras en masculino, lo voy tal. Pero a mí me parece que utilizar el lenguaje inclusivo, igual que otras muchas cosas que tenemos que aprender en la vida, como es hablar, por ejemplo, de manera positiva y no decir a los niños te vas a caer, sino decirle mantente en equilibrio o no te olvides las llaves, sino recuerda las llaves. Creo que hay 4 pasos por los que tenemos que transitar. Primero es que hay una incompetencia inconsciente. Mucha gente todavía, poca, porque yo creo que hemos avanzado mucho, es inconsciente de su incompetencia en el lenguaje inclusivo. Hay un segundo paso que es la incompetencia consciente, es cuando dices, caramba, hay el lenguaje inclusivo y yo soy incompetente porque no sé cómo hacer esto, no tengo las herramientas, no lo conozco. Luego pasas a una tercera fase que es la competencia consciente. Es como cuando aprendes a conducir y estás todo el rato pensando, tengo que meter primera, frenar, el embrague, estás ahí todo el rato, y esto pasa también con el lenguaje inclusivo, ¿no? Estás todo el rato dándole al magín para decir, voy a hablar de manera inclusiva. Pero tenemos que llegar al 4.º punto, en el que somos competentes de manera inconsciente, es decir, hemos interiorizado el lenguaje inclusivo y lo hemos incorporado a nuestro discurso. Marta. Pues yo creo que está íntimamente relacionado el androcentrismo con el cambio. O sea, hay un patrón de pensamiento que ha estado instaurado de manera sistémica en nuestra estructura mental y por tanto comunicativa. Por tanto, es lo que bien estáis comentando todas y Carlos también, ¿no? Cómo ir transformándolo y desestructurándolo. Y para mí tiene que estar unido todo, por un lado la formación, formarnos, y por otro lado la reflexión y la decisión. Yo cuando he dirigido programas en Radio Nacional decido y elijo cuál es mi línea editorial previamente. Y entonces me comunico de una manera. Cuando formo a personas, también les planteo cómo hacerlo. Mis textos, dependiendo de en qué lugar estén destinados, utilizan una forma u otra. Creo que es una unión de todo: reflexión, atención, decisión y formación.
Carlos. Sobre el androcentrismo y un poco más allá también del lenguaje inclusivo, aunque también tenga que ver, yo creo que en los medios también se arrastra, yo hablo de los medios que es la parte un poco que me toca, se arrastra también como unas dinámicas muy masculinas, por ejemplo en las agendas también, que hay unas agendas muy masculinizadas donde la mayoría o sea, es complicado muchas veces escuchar una experta que hable de un tema. El otro día lo leía en un programa de TV3 donde uno de los redactores incluso se quejaba, hacía un hilo contando la experiencia, las dificultades que había tenido para encontrar expertas y que cuando a veces incluso preguntaba en los centros de investigación donde hay una mayoría de mujeres trabajando e investigando, muchas de ellas no querían hablar. Y esto también tiene que ver un poco con lo que ya se ha hablado, que es un poco el síndrome del estafador, o en este caso de la estafadora. Yo recomiendo un artículo que escribió una compañera mía de la radio, escribió en el diario.es este fin de semana, me parece, donde habla del síndrome del estafador. Lo que pasa es que ella señala que esto es algo que pasa mucho a las mujeres y sucede en el caso de la mujer, y yo creo que son cosas contra las que los medios de comunicación deberían trabajar. Y eso es algo, es simplemente voluntad de querer hacerlo, ¿no? O sea, no hace falta nada más que intentar cambiar eso. Y exacto. Tal vez ser consciente de eso. Espera, Maribel, para poder ir cerrando, tal vez es eso, el punto de la consciencia, ¿no? Primero hay que darse cuenta para cambiarlo, efectivamente. Hay muchísima gente o a falta que la gente se dé cuenta de que eso hay que cambiarlo. Y yo creo que vuelve un poco a lo del principio. Todo esto es un cambio, es una reeducación. Cuanto más mayores somos, más complicado es reeducarnos. Y es siempre, pues eso, muy complicado, los micromachismos, el lenguaje inclusivo, las agendas masculinizadas. Son dinámicas donde uno está muy cómodo y no le gusta que le digan esto no se hace así, lo llevas haciendo mal. Exacto, son las inercias. Hay que vencer las inercias. Maribel, si no te importa, nos trasladas cuáles son las respuestas a la anécdota, por lo menos las respuestas a la anécdota. Casi todo el mundo ha acertado que era la madre, pero todo el mundo sabe perfectamente que se piensa que sería el padre, ¿no? Que todo el mundo pensaba, ¿cómo lo puedo operar? Si el padre ha fallecido, ¿cómo era posible? Porque entendemos que la eminencia se da por hecho, era un hombre. Casi todo el mundo ha respondido y ha acertado, con lo cual está muy bien. Damos un pasito más adelante en lo que otras veces la anécdota ha resonado. Y unas palabritas también para a lo mejor... Espera, Maribel, déjame para darte a ti, para que tú cierres y hagas todo el final. A mí sí que me gustaría, además de agradecer a todos mis colegas de panel, de darles a Carlos y a Marta como comunicadores la posibilidad de que nos den un titular. Si mañana tuvieran que presentar esta sesión o hicieran una reseña de la sesión, ¿cuál sería el titular? Y luego, si te parece, Maribel, te paso la palabra y haces tú las conclusiones por mantener el tema. Solo una mención a lo que has dicho de la anécdota. Esa anécdota ya ha circulado y todo el mundo sabe lo que tiene que contestar. Pero todo el mundo sabe también que la palabra eminencia en nuestro sesgo mental nos lleva directamente al androcentrismo. Las eminencias son hombres en nuestros sesgos mentales, ¿no? Simplemente porque es la única pero la insistencia en la eminencia es un estereotipo que eso los guionistas de televisión lo saben muy bien. Está estudiado. Cuando tú tienes que preguntar a alguien en la calle, si haces sin darte cuenta una encuesta, la gente entre hombres y mujeres va a preguntar a los hombres. Siempre se les da por hecho que saben más. Son sesgos antiguos, si quieres, pero sesgos, como diría Carlos, por la inercia. Entonces, titular, Marta, Carlos, Marta, ¿quién es el primero que se lanza? Yo, más que el titular, me vais a permitir que establezca una puntualización fundamental, porque cuando hablamos de que las mujeres no quieren ocupar un espacio de expertise, se está culpabilizando también a la mujer. Entonces, yo creo que hay que facilitar espacios, entender que es un compromiso colectivo. Y respecto al titular, yo establecería que por primera vez se abre un espacio de reflexión sobre el uso del lenguaje inclusivo, que es muy necesario que se creen estos espacios en todo ámbito público y privado. Muchas gracias. Yo en lugar de un titular voy a como a parafrasear un verso. Y diría, hablante no hay camino, se hace la lengua al hablar. Qué bonito.
y ya está. Pues Maribel, ahí te lo dejamos. Pues está claro que tenemos que interiorizar, tenemos que practicar. Esto no es fácil, nadie dijo que las cosas fueran fáciles tampoco, pero hay que hacerlo. Tenemos que formar, tenemos que reeducar, tenemos que tomar conciencia y todos estos ingredientes nos pueden ayudar y en este caso estamos aquí para ayudar a que el liderazgo femenino se convierta en una realidad y está claro que todos tenemos que trabajar al respecto. Nosotros vamos a seguir visibilizando a las mujeres, queremos que seamos prescriptoras, queremos que las mujeres tengan puestos de liderazgo para que se pueda influir de arriba a abajo, pero está claro que nada de esto puede ser si vosotros los medios no nos ayudáis. Ayudando es dando voz, pero también escribiendo o dándote cuenta cuando estás escribiendo un artículo donde hay solamente señores o solamente, bueno, o no hay mujeres, pues preguntaros el por qué. Contadnos, preguntad lo que queráis, siempre cuando queráis contrastar, pero esto es una tarea de todos y no solamente de los sectores públicos y privados trabajar de la mano, sino también de todos los que están en la sociedad para que así sea. Así que muchísimas gracias. Esto va a ser parte de las múltiples píldoras que vamos a ir haciendo durante el año, tocando temas en particular como este, para que ayudar este camino que hablabas. Y os agradecemos a todas muchísimas que hayáis participado. Yo digo todas porque creo que hay muchas caras hoy femeninas. Yo me veo identificado, No, muchísimas gracias y sobre todo bienvenido hoy con nosotros y te invitamos 1000 veces más si hace falta, por supuesto. Muchísimas gracias y no nos sintamos intrusas porque la verdad no lo somos. Es el espacio de todos, tal vez es eso, es el espacio de todos. Gracias a todos, gracias a todas, gracias a V-Medios por habernos apoyado técnicamente, haber estado ahí y nada, levantamos la sesión con una puntualidad, vamos, ejemplar, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Adiós. Hasta pronto.